El doctor Augusto Tandazo, analista petrolero, está con nosotros en Quito. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, a las órdenes, un saludo a los televidentes. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Campo Singue, ¿hay algunas observaciones ahí sobre este tema? Mire, yo trato de entender qué pasó con el caso Singue, qué pasó con el motivo por el cual la Contraloría emitió este informe. Cuando pienso en lo político, siempre hay que pensar en lo político, porque este país está judicializada, está politizada la justicia, y esto también es un caso de justicia administrativa. El Contralor de todas maneras es un juez de cuentas. Entonces digo, ¿qué es lo que busca? Candidatizarse a Contralor y hacerse una campaña, quedar bien con la tendencia actual. No se olvide que el Contralor está en una situación muy débil. Su presencia en la Contraloría dependió buena parte de que la señora Rosana Alvarado, ministra de Justicia, diga, este es el Contralor, cuando el que los designó al Contralor fue el Consejo de Participación y Control Social. Entonces uno dice, ¿cómo así sale esto? Primero, con tanto tiempo de retardo, y segundo, con una prisa inusitada. Pero cuando se lee el texto del informe de la Contraloría que está aquí hablamos con papeles, entonces comienzan las sorpresas, porque es una mezcla de desconocimiento total de la normativa que rige la administración y los contratos petroleros. Es un desconocimiento de los hechos fácticos, o sea, de la realidad. ¿Desconocimiento por parte de quién? De la Contraloría. Ah, ya, ok. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Dicen, Digoil actuó como operador del campo en el contrato anterior y conocía las reservas. No es cierto, señores de Contraloría. Digoil nunca fue operador del contrato anterior. Fue Suelo Petrol el operador, que fue consorciado con Digoil, sí, pero no fue el operador Digoil. Y nunca conocieron el tema de las reservas, porque ese campo no lo pudieron trabajar, porque se declaró en fuerza mayor. Entonces ustedes no pueden decir eso. No puede la Contraloría decir cosas como estas, que discuten y cuestionan que si había financiamiento en un contrato en donde se le exigía a la compañía que invierta en 20 años 27.849.000 y la compañía en menos de 5 años invierte 122 millones de dólares. Y poner en cuestionamiento que si tenía financiamiento o no, es traído de los cabellos, aparte de que presentaron información del Banco Santander y de Nacional Financiera. Decir que el contrato era para que exploten los 2 millones de barriles de reservas iniciales en 20 años, y prácticamente da a entender que no más de eso, es prácticamente, están atentando y atacando a toda la industria y a toda la historia de la industria petrolera nacional. Porque el objeto de este tipo de contratos y de cualquier actividad petrolera es con el trabajo, porque esto no sale así por generación espontánea, con el trabajo generar el incremento de reservas y mejorar la producción. ¿Y eso no ocurrió? Eso ocurrió, pues, pero eso lo ven ellos como malo. Es más o menos, dicen, usted tenía 2 millones de reservas, ¿y cómo así produjo más o menos como 5 millones de reservas? Porque trabajé, pero a la fecha actual, que estamos 15 de agosto del 2017, la compañía le está dejando ya a la fecha más de 9 millones de barriles de reservas. Entonces no es que se comió todas las reservas, sino que incrementó las reservas hasta 15 millones de barriles, mejoró la producción, de lo cual se benefició el Estado en alrededor de 300 millones de dólares. Entonces son cosas que, si eso no entienden, la Contraloría no está entendiendo cómo se han manejado todos los procesos de contratación petrolera en los últimos 45 años. Pero mire usted, el Ministerio de Hidrocarburos acaba de lanzar a través de Petroamazonas la ronda de campos menores, en donde viene la lista de los 15 campos con sus reservas iniciales. Díganle pues, entonces a las compañías que no podrán explotar más de un barril de todas esas reservas. Adicionalmente hay otro tema. Tienen una confusión total estos auditores, que creen que las reservas es más o menos como cuando en una bodega se almacenan, qué sé yo, arroz, mochilas, zapatos, botellas, sí. Y nada más. Ahí queda. Entonces, aquí hay 1.200 zapatos. ¿Cuántos sacamos hoy? 40. ¿Cuántos quedan? Tantos. En reservas petroleras, todo es relativo, por muchos informes que existan. No se puede decir que los 2 millones de barriles de reservas, más de reservas remanentes, más reservas posibles, que ni siquiera se pueden garantizar porque son estimadas, eran reales. Porque eso depende de muchos factores, entre otros de los factores de recobro. Entonces, si eso no entiende un auditor y en base a una información proyectada,
descubren, entre comillas, que la tarifa que se debía pagar según Contraloría era otra tarifa, $1.05 menos, pero traído los cabellos ese análisis, y entonces establecen una glosa que si utilizan el mismo mecanismo de análisis rudimentario a todos los contratos existentes de prestación de servicios y de recuperación mejorada y a los que vendrán, sencillamente no habrá un contrato petrolero que esté en pie. ¿Sostiene usted, doctor, que la Contraloría General del Estado desconoce la existencia de estos reglamentos para la transferencia o cesión de derechos y obligaciones? Desconoce absolutamente la materia.